La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, quisiera que abrieran sus Biblias en la carta de Filemón. Carta de Filemón. Carta de Filemón. Tal vez es una carta de que la hemos leído tal vez pocas veces o tal vez nunca, pero son 25 versículos de mucho amor. Hay muchas historias de amor. La primera por excelencia es la historia de nuestro Señor Jesucristo, la historia del amor de Dios para con nosotros. Y la carta de Filemón, de igual forma, es una carta, vamos a llamarle una carta de amor. Una carta de amor. Y así hemos titulado a la enseñanza de esta tarde, mis hermanos, las cartas de amor. Filemón, vamos a leer los 25 versículos. Dice la palabra del Señor: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pero quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Mis hermanos, con la ayuda del Señor procederé a explicar lo que es la carta de Filemón. Y es la carta que cada uno de nosotros debe de igual existir en nuestro corazón, y es el amor. El amor ahora en Cristo. Según lo que vemos en el relato de esta preciosa carta, Pablo estaba preso. Pablo estaba desde la prisión escribiendo esta carta a un hermano llamado Filemón. Este hermano Filemón, ya Pablo le había predicado la palabra del Señor en una ciudad. Según la carta no tenemos el nombre exacto de la ciudad. Algunas personas
Algunos estudiosos de la palabra creen que este hermano Filemón se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y Pablo ya había pasado por esta ciudad de Éfeso y había compartido del amor y ya eran muy conocidos. La vida de Filemón ya era muy conocida por toda la iglesia. Primeramente debemos de saber de que Pablo estaba en su prisión para saber qué estaba haciendo ahí y qué es lo que logró mientras él estaba en la prisión. La carta procede del versículo 4 al 7 a dar algunos halagos al hermano Filemón. Filemón era una persona muy dada al amor, era una persona que tenía buen testimonio delante de la congregación y era una persona que Pablo le dice que así como el gozo y la consolación que ha habido en tu amor, porque a ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea que este hermano Filemón ciertamente tenía un corazón fiel hacia el Señor, un corazón piadoso hacia el Señor. Y esto, mis hermanos, quiero traerlo a nuestro corazón de algo. Puede ser de que a muchos de nosotros que hemos venido al Señor Jesús, de igual forma se nos pidan, por medio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, algunos favores, digamos, como Pablo le pidió a Filemón. Y para comprender de mejor forma esta preciosa historia de amor, debemos describir quién es Onésimo. En el versículo 9 dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y en el versículo 16, veamos la primera frase que dice: no ya como esclavo, no ya como esclavo. Por medio de la información que tenemos acerca de la carta de Filemón, Onésimo estaba con Pablo en su prisión. Se cree que Pablo estaba escribiendo esta carta desde la ciudad de Roma, donde él estuvo prisionero algunos años. También se cree que en esa misma prisión él escribió la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y esta carta de Filemón. Y dice que en las prisiones él engendró a Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Y para comprender acerca de la magnitud de este amor, es muy grato cómo dentro del cuerpo de Cristo ahora el amor debe emanar continuamente. El esclavo en ese entonces, ahora de alguna forma tal vez no podemos ver tan directamente la idea cómo era un esclavo, pero existían mercados de esclavos. Así como usted va al mercado y pues puede comprar fruta, puede comprar verdura, existía de igual forma en ese entonces un mercado de esclavos. Simplemente estaban las personas ahí, estaban los distintos esclavos y usted los podía comprar. Cuando usted compraba un esclavo, generalmente eran las personas que tenían ciertas posibilidades como para comprar un esclavo. Cuando usted compraba un esclavo, habían algunas cosas que el esclavo tenía que saber. Y bueno, de hecho ya las sabía. Una de las cosas es que el esclavo no tiene ningún tipo de derecho. El esclavo simplemente es esclavo de quien lo compró. No tiene derechos, no tiene mayor autoridad. Él simplemente es alguien que está bajo esclavitud de quien lo compró. A él no le pertenece nada, simplemente trabaja continuamente y hace lo que su amo ha dispuesto que él haga. Otro dato muy interesante acerca de los esclavos es de que el esclavo era esclavo de por vida. Cuando alguien compraba a algún esclavo, él era esclavo de por vida, a menos que su dueño quisiera regalárselo a alguien. O sea, podemos verle que de alguna forma era como un objeto. Era
pertenencia de su dueño y él podía hacer lo que él quisiera. En tercer lugar, el Imperio Romano, que era el que gobernaba en ese entonces, habían algunas reglas. Si el esclavo escapaba de la casa donde él era esclavo, si se le encontraba, simplemente él moría. Él moría porque él no podía hacer nada en contra de su amo. Esa era la regla, esa era la ley. O sea que si un esclavo por alguna razón, él se iba, él cuando su dueño le encontraba o alguien más le encontraba y sabían que era el esclavo y que él estaba siendo prófugo, él simplemente moría. Eso era lo que le aguardaba a un esclavo. Esto es lo lindo, mis hermanos. Según la historia, se cree que Onésimo, por alguna razón no claramente expresada en la carta, pero de alguna forma podemos tener la idea, Onésimo huyó de la casa de Filemón. Onésimo huye de la casa de Filemón y por alguna razón que tampoco tenemos muy clara por la carta, él llega hasta Roma. Y en Roma puede ser que él haya estado preso, porque quizás fue encontrado y simplemente estaba esperando que él tal vez lo mataran o que regresara a su amo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en la cárcel él conoce a Pablo. Él conoce a Pablo. Y por eso él dice en el versículo 10, a quien engendré en mis prisiones, a mi hijo Onésimo. O sea que así como los múltiples hijos que Pablo tenía, a quienes él llamaba con ese adjetivo de hijo, fue la misma causa de Onésimo, a mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pero aquí vamos a ver lo lindo acerca de esta carta. Pablo sabía que Onésimo había sido esclavo de Filemón. Pablo sabía que Onésimo merecía y tenía que morir. Pero es aquí lo que quiero mostrarles, mis hermanos, es que cuando existe el amor del Señor, ahora el amor en Cristo ciertamente rompe todo tipo de barrera. El amor de Cristo Jesús borra todo tipo de división, aún política. Por eso el apóstol Pablo decía continuamente, porque ya no hay libre ni esclavo, pobre o rico, todos somos uno en el Señor. Y dice el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En el pasado seguramente Onésimo para Filemón era alguien completamente inútil, no le servía nada, solamente era un esclavo. Pero ahora en Cristo Jesús, él era alguien completamente útil. Él era alguien que no solamente le era útil al apóstol Pablo en su ministerio en la ciudad de Roma, sino que Pablo sabía en su corazón que le iba a ser muy útil en la ciudad donde Filemón vivía. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Miren qué interesante. No había forma políticamente y socialmente hablando que Filemón pudiese haber recibido a Onésimo de una forma como que si estuviera recibiendo a otra persona. No había forma, no había razón. Pero lo que yo quiero detallar ahí es el amor. El amor. Dice el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Ahí vemos el respeto del apóstol Pablo por la situación que estaba pasando Onésimo y Filemón. Él pudo fácilmente, el apóstol Pablo, haberlo ocultado de Filemón, haberle dicho, bueno, tú Onésimo, ya eres mi hijo acá, fuiste esclavo, pero simplemente quédate acá y no arregles nada.
Esto es acerca, lo hermoso acerca del amor. El amor repara. El amor sabe las faltas y busca reparar. El amor continuamente anhela la reparación. Y por esa razón Pablo le dice: yo quisiera retenerle conmigo, a Onésimo es de gran bendición acá en el ministerio, pero ciertamente debe ir a ti, porque nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. De alguna forma Filemón quizás le había pedido ese favor al apóstol Pablo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Aleluya. Mis hermanos, este es el amor del Señor, y este es una preciosa carta de amor, así como le dije. Lo que yo quiero exaltar en esta tarde es el amor entre hermanos. Lo que yo quiero exaltar en esta tarde es la comunión que por medio de Cristo Jesús debe y continuamente debe darse entre hermanos. Ya no hay ningún estatus social, ya no hay ningún tipo de posición. Aún somos más que todas estas cosas, somos hermanos amados. Esto es muy interesante, mis hermanos, porque puede ser de que o nos cuesta creer o tal vez no lo vemos, pero ciertamente en la iglesia de Cristo, como dice el apóstol Pablo, ya no hay ni esclavo ni libre, ni pobre ni rico. El amor de Dios en la iglesia y en sus hijos va aún más allá que estas cosas tan superficiales. Por eso decía el apóstol Pablo: no lo reciba ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Qué lindo. Por eso les mencionaba al principio lo que era un esclavo, lo que representaba un esclavo y lo que debía pagar un esclavo que de alguna forma, según la historia, hizo lo que Onésimo hizo. No había forma en la lógica política y social que Onésimo simplemente regresara a los brazos, digamos, al hogar, a la casa de Filemón y que fuese recibido de tal forma. No había forma. Pero en el Señor Jesús sí hay forma. En el Señor Jesús sí hay forma. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El apóstol Pablo estaba exaltando el amor que Filemón debiese tener para recibir a Onésimo. Era de gran provecho para Pablo, pero era de mayor provecho para Filemón. Lo que Pablo deseaba era, él exaltó de alguna forma en el versículo del 4 al 7, exaltó la vida de Filemón, el amor entre los hermanos que él tenía, que él era de muy buen testimonio y él confortaba los corazones de los santos, dice la palabra. Y de alguna forma imagino yo que en el corazón de Pablo estaba el hermano Filemón. Su amor está tan sobre estas cosas que él ciertamente va a recibir a Onésimo. Podemos pensar que era una especie de prueba de amor. Era como una prueba para el amor de Filemón. Y dice: así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. En el versículo 17. Vea cómo el apóstol Pablo se lo está poniendo. Así que si me tienes por compañero, o sea, si ambos de nosotros, yo Pablo y tú Filemón, somos compañeros en Cristo Jesús, hemos sido lavados con la preciosa sangre de Cristo, entonces recíbelo como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Y ese es el amor. Ese es el amor ahora en Cristo.
cada uno de nosotros, lavados con la preciosa sangre de Cristo Jesús, cada uno de nosotros, como dice la palabra, haya en cada uno de nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, estimando cada uno superior a los demás, superior que nosotros mismos a los demás. Y que en nuestro corazón, mis hermanos, ciertamente esté este precioso amor. Miren qué lindo. Recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Para Pablo ciertamente no habían diferencias. Para Pablo era lo mismo que estuviese con Filemón, el mismo Pablo o Onésimo. Era lo mismo. Y eso es lo lindo ahora en Cristo, hermanos. Somos iguales. Somos iguales. Es el amor de Dios reflejado claramente en la cruz del Calvario. Y todavía leamos el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. De este versículo se extrae la idea de que tal vez Onésimo huyó de la casa de Filemón porque quizás le robó algo. Como le robó algo, se fue con lo que le había robado. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo quiero que veamos aquí las dos formas de amor, tanto del apóstol Pablo como de Filemón. Primeramente, del apóstol Pablo al decir ponlo a mi cuenta. El amor por los hermanos, aun cuando ha habido algún tipo de herida o cualquier cosa, aquel que busca reparar, ellos muchas veces se echan la carga sobre ellos. Los hermanos al tener este amor tan precioso, se echan aún la carga de los otros. Podemos verlo de diversas formas. De una forma física, en oración, o de cualquier otra índole. Y por otro lado vemos el amor de Filemón al recibir a Onésimo. Al recibir a Onésimo. Y de alguna forma de recibirle en amor. En amor. Así que el apóstol Pablo dice en el versículo 19: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esta frase es un poco cómica, podemos decir, porque de alguna forma Pablo le está diciendo a Filemón: yo te lo pagaré, pero de cierto quiero que tú sepas que tú de antemano tú ya me debes a mí también. ¿Y a qué se refiere con tú me debes a mí también? Él se debe al apóstol Pablo, ya que él le predicó la palabra del Señor y era su padre en la fe, o era quien le había enseñado muchas cosas del Señor. Obviamente, con esta frase no de ninguna forma considero que quiere decir de que Filemón le debía algo o puede hacer, pero creo que no es esa la idea. Y dice el número 20: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Básicamente es como abrazar a un ladrón que no merece absolutamente nada. Es como abrazar a alguien que nos ha hecho mal y ahora en Cristo simplemente no hay deuda. Y no solamente no hay deuda, sino que tú eres igual que yo. Tú eres igual que yo, el mismo amor, en la misma sangre, el mismo linaje escogido. Y eso es lo lindo, mis hermanos, del cristianismo. Creámoslo o no. El signo vital de que hay vida
de que el ADN del Señor está en nuestro corazón, es el amor. Es el amor, el corazón que late por nuestro Padre ama. El corazón que ha sido renovado y es continuamente renovado ama. Ya no hay diferencia. Esto no es cuestión social o no social, simplemente ya no hay diferencia. Aquí ya no hay rico o pobre, ya no hay esclavo o libre, ya no hay ningún tipo de cuestión delante del Señor. Si queremos verlo así, pues allá nosotros si lo vemos así, pero en base a la palabra no hay diferencia. Y este es el amor de Dios impuesto, impregnado en los hermanos, de que una vez alguien viene delante del Señor y el Señor Jesús en su gran misericordia le concede fe para creer en Él y ser limpio con la preciosa sangre de Jesucristo, viene a ser parte de la hermosa familia de nuestro Señor Jesús. Y todos tenemos como Padre al mismo Dios en la persona de Cristo Jesús. Esto es el amor. Esto es una de las hermosas pruebas del amor. Y todavía dice el versículo 22: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea que había una linda amistad entre Pablo y el hermano Filemón. Había una hermosa amistad por la cual él se toma este atrevimiento de escribir en nombre de Onésimo estas cosas. Qué lindo, mis hermanos. Qué lindo. Y con esto voy a concluir. La historia, en la palabra tenemos poco acerca de eso, pero sí la historia de la iglesia. Se dice de que Onésimo fue un gran pastor, un gran obispo en la iglesia en Éfeso. Qué lindo. No lo dice la palabra, pero sí la historia. En los siglos, bueno, en los años que continuó, se menciona que había un hermoso obispo que presidió la iglesia en Éfeso. Primeramente, mis hermanos, quería mostrar el amor que existe entre hermanos. Y segundo, el amor de Dios. La gracia de Cristo cubre lo que sea. La gracia de Cristo perdona y ubica y perdona y hace y perdona y renueva lo que Él desea. Qué lindo. No hay nada que para el Señor pueda ser imposible. Cambiar el corazón más maduro, todo se ve quebrantado ante el amor de Dios. Y qué lindo. Imagínense, yo me imagino que Onésimo fue recibido con amor en gracia por parte de Filemón. Obviamente solo es imaginación, pero imagino que también los hermanos de alguna forma le cedieron a él el lugar y ya no lo recibieron como a esclavo, sino como a hermano. Tú eres uno de nosotros, sea lo que tú hayas sido o sea lo que tú vas a hacer. Eres hermano amado. Y no solamente eso, sino que, como les dije, según la historia, pues él llegó a ser obispo de esa preciosa ciudad. Y ahí podemos ver la gracia de Cristo Jesús, que llega a todos. Y debe haber en nosotros, mis hermanos, la clara concepción de lo que es el pecado. Entre más clara es nuestra concepción acerca del pecado, más agradeceremos la gracia de Cristo Jesús y mucho más abundará el amor entre nosotros. Entre más clara tengamos la concepción de lo que significa haber sido perdonado por la preciosa gracia de Jesucristo, abundaremos en amor más y más y más y más. Y podemos ciertamente creer y vivir, como dice la palabra del Señor, en Cristo Jesús. Ya no hay libre ni esclavo,
Ya no hay rico o pobre, ya no hay ley, sino que solamente el amor. Sabiendo esto, de que el Señor con su gracia, Él puede cambiar lo que Él desee cambiar. Así que, mis hermanos, esta preciosa carta de amor, atesorémosla en nuestro corazón. Atesorémosla en nuestro corazón. Repasémosla y digamos: Señor, ciertamente delante de ti ya no hay diferencia. Si en mi corazón de alguna forma ha existido indiferencia, si en algún punto de mi vida yo me he sentido superior y veo a los demás de una forma inferior, si de alguna forma yo no me siento digno, Padre, estas cosas son rotas donde está el amor del Señor. Y que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros, mis hermanos, y que esta preciosa congregación sea una congregación Filemón. Una congregación Filemón. Y como decía Santiago, no hagáis acepción de personas. Cuando entre alguien en la congregación con peinado ostentoso y ropa muy buena, le das los mejores lugares. Pero cuando entra aquel con ropa andrajosa, pues no hayas ni dónde ocultarle. Para el Señor no hay ningún tipo de diferencia. Y esto debe estar claramente en nuestro corazón, mis hermanos. Es por tal razón que la política para nosotros en Cristo no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿A qué nos manda la palabra? Simplemente a aceptar y a orar por ellos. Obviamente nos regimos bajo ellos. ¿Qué vamos a hacer? Obedecer. Es lo que el cristiano hace según la palabra. Obedecer, lo que el Señor pone, obedecer y orar por ellos. No es cuestión de pelear quién tiene la razón. Quien tiene la razón es Cristo Jesús en su amor. Entonces, que todos nosotros podamos crecer en este precioso amor. Que ya no hay diferencia, ya no hay quien tiene mayor aptitudes, quien tiene menor aptitudes, sino todos deseamos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y en su amor. Y el menos digno es a quien Dios regala mayor gracia, para que Él sea exaltado en la debilidad. Qué preciosa carta de amor. Así que, mis hermanos, que cada uno de nosotros y que nosotros como congregación seamos una congregación Filemón, ¿verdad? Que no importa lo que nos hayan hecho, no importa los derechos que nosotros tenemos, que gane por sobre todo eso el amor. Que gane por sobre todas estas cosas el precioso amor que cada uno de nosotros tenemos. Y viéndonos de esta forma, como dice el versículo 16, como hermanos amados, como hermanos amados, como hermanos amados. Hermanos, el vínculo del Señor Jesucristo es mucho más profundo. Es algo tan hermoso que nos une. ¿Cuántos lo sienten? ¿Cuántos lo viven? A veces de alguna forma puede ser un poco más intenso aún que el amor familiar, o no sé, porque nosotros somos la familia eterna de nuestro Padre Celestial. Qué lindo, hermanos, que nosotros sepamos en nuestro corazón esto, y que esta carta preciosa de amor, si nos llega la ocasión, mis hermanos, a nuestra vida, pues que podamos actuar de la misma forma, con ese precioso amor, y que continuamente nosotros sepamos que ya no hay diferencia de ningún tipo en la congregación de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos guía a toda verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Cristo Jesús,
tú eres la verdad. Padre, gracias por las preciosas, el precioso tesoro que es tu palabra para nosotros. Podemos pensar, Señor, que esta preciosa carta que hemos leído en esta tarde pudo haber sido insignificante. Podemos pensar por qué fue puesta ahí en la Biblia. ¿Por qué una carta tan sin mayor relevancia, podemos pensar, para las eras y los tiempos fue puesta ahí? Porque ciertamente tiene la misma relevancia que tu Espíritu Santo anhela darnos a toda la iglesia en todos los tiempos, en todas las edades, Señor. Porque el amor debe prevalecer por sobre todo. El amor debe prevalecer por sobre todo. Gracias, Señor, porque estas preciosas enseñanzas anhelamos atesorarlas en nuestro corazón. Ayuda a nuestro corazón, Padre, ayuda a nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos crecer, Señor, en ese precioso amor. Padre, al pensar lo que tú has hecho por nosotros, Señor, ciertamente la historia más hermosa de amor y de justicia. Y por medio de eso, Señor, el conocimiento perfecto de eso nos hará comprender, Señor, de que nosotros somos como hermanos amados, Señor. Yo no hay superior o inferior, Señor. Todos somos un cuerpo. Simplemente tú has ubicado a cada uno de nosotros en distintas partes del cuerpo para distintas funciones, Señor. Pero la cabeza eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Yo quisiera preguntar en esta tarde si hay alguien en este lugar que aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo como personal Señor y Salvador. Y si tú me preguntas, ¿Salvador de qué? Salvador de nuestra condenación eterna. El Señor Jesús vino a esta tierra, Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y por medio de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento que pone el Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos depositar nuestra fe en Cristo Jesús para salvación. Si creemos solamente en Cristo Jesús. Si hay alguien entre nosotros que no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, y en esta tarde el Espíritu Santo inquieta su corazón y desea hacerlo, quisiera pedirle si ahí nos indica para que pudiésemos orar por usted. Si puede levantar su mano ahí donde usted está, para que podamos orar por usted. Si hay alguien en este lugar que aún no ha hecho al Señor el Rey de su vida y de su corazón, si hay alguien, y si todos ya somos de la preciosa iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, simplemente, Señor, anhelamos que tú nos ayudes, Padre, que nos ayudes a crecer en amor, Señor, a que sepamos, Señor, de que no hay diferencia, Padre. Y aunque aparentemente exista, pero a tus ojos, Padre, y en el amor, no hay diferencia, Señor. No hay diferencia, Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, porque tu iglesia, Padre, experimenta, Señor, una unión tan perfecta y tan gloriosa con Cristo Jesús. En Cristo, en ti, Señor, toda barrera es rota, Padre. En ti todo tipo de
de diferencia, Señor, ya no tiene relevancia, porque eres tú en nosotros, eres tú por nosotros y eres tú en todo, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, porque exhorta nuestro corazón y nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga y que cada uno de nosotros abundemos en la palabra del Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.